En la clase anterior estudiamos los polígonos y las fórmulas que nos ayudan a conocer sus características. En esta clase vamos a estudiar el origen de las fórmulas que nos llevan a conocer esas características haciendo uso de observaciones simples. Quien guste brincarse esta clase y pasar directo al ejemplo final puede hacerlo. Nos piden encontrar el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice en un polígono. Aquí tenemos 4 ejemplos, un polígono de 3, 4, 5 y 6 lados. Para conocer el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice de un polígono, tomamos primero que nada uno de los vértices. Las diagonales son líneas rectas que se trazan entre vértices no consecutivos. En este polígono de 4 lados se puede trazar una diagonal. En este polígono de 5 lados se pueden trazar 2 diagonales y en el polígono de 6 lados se pueden trazar 3 diagonales. Tenemos que observar una cosa. En el triángulo todos los vértices son consecutivos, por lo tanto no se puede trazar ninguna diagonal. Si hacemos una relación, el número de vértices es igual al número de lados. Por lo tanto, podemos decir, haciendo esta observación, que el número de diagonales que se pueden trazar desde uno solo de los vértices es igual al número de lados menos 3. Y esto lo podemos comprobar haciendo la comparación entre el número de lados y el número de diagonales que se pueden trazar. Esta es nuestra primera fórmula y aplica tanto para polígonos regulares como para irregulares. Nos quedamos en un polígono de 6 lados, pero podemos seguir y la fórmula va a seguir funcionando de la misma manera. Nos piden encontrar el número de triángulos que se pueden formar dentro de un polígono. Una de las características de los polígonos es que se pueden dividir en triángulos. Si tomamos como referencia las diagonales que ya habíamos trazado, podemos observar que todos estos polígonos se dividen en triángulos en la parte de adentro. Este polígono, este cuadrilátero, se puede dividir en 2 triángulos. El pentágono se puede dividir en 3 triángulos. Y el hexágono se puede dividir en 4 triángulos. El primer triángulo de aquí no se puede dividir en más triángulos, por lo tanto vamos a considerar que se divide en uno nada más. Entonces, haciendo la observación y relacionando el número de lados con el número de triángulos que se pueden formar, llegamos a la conclusión de que el número de triángulos que se pueden formar en un polígono es igual al número de lados menos 2. Esta fórmula aplica tanto para polígonos regulares como para polígonos irregulares. Podemos seguir agregando polígonos y el resultado va a ser el mismo. Nos piden encontrar la suma de los ángulos internos en un polígono, es decir, el valor total que tienen todos los ángulos en el interior del polígono. Para dar con la solución, les propongo hacer uso de la fórmula anterior, el número de triángulos. Triangulamos cada uno de los polígonos. El polígono de 4 lados, recuerden que se puede dividir en 2. El polígono de 5 lados se puede dividir en 3. El de 6 lados en 4. Y el triángulo no se puede dividir. Entonces, haciendo esta observación, me doy cuenta que todos los triángulos que están adentro del polígono tienen a su vez ángulos interiores. Las esquinas o los vértices de los triángulos coinciden con las esquinas del polígono. Es decir, los ángulos que se forman en las esquinas de cada uno de los triángulos interiores coinciden con los ángulos que se forman en las esquinas de los polígonos al que conforman. Es decir, para dar con la solución, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el número de triángulos que se tienen por la suma de los ángulos internos en un triángulo. La suma de los ángulos internos en un triángulo siempre es igual a 180. Esto ya está demostrado. Entonces, en un polígono de 4 lados sería 180 por 2. En un polígono de 5 lados sería 180 por 3 y así sucesivamente. La fórmula la podríamos armar de esta manera. 180 por el número de triángulos
que componen el polígono. El número de triángulos que componen en polígonos, los polígonos en función del número de lados es igual a n menos 2. Entonces aquí podemos sustituir la suma de los ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Nos piden encontrar la suma de los ángulos externos en un polígono. Los ángulos externos en un polígono son los que se forman por la parte de afuera al momento de extender los lados. Mi propuesta para dar con la solución a esta fórmula es primero que nada marcar todos los ángulos internos. Una vez que tengo identificados todos los ángulos internos en color azul, me doy cuenta que en todos estos polígonos se forma un ángulo de 180 grados en todos sus vértices. Este ángulo de 180 grados se forma por la suma de su ángulo exterior con su ángulo interior. Es decir, en cada una de las esquinas tengo una línea recta prolongada que me da 180 grados. Entonces, mi propuesta para resolver este problema es sumar todos los ángulos internos y sumar todos los ángulos externos. La suma de los ángulos internos más la suma de los ángulos externos debería de ser igual a 180 grados por el número de esquinas que tiene cada polígono, es decir, por el número de lados, 180 por n, 180n. La suma de los ángulos internos ya la tenemos de este lado, es igual a 180 por n menos 2. Entonces sigo resolviendo. La suma de los ángulos externos más, voy a sustituir 180 por n menos 2 es igual a 180n. Esto baja igual la suma de los ángulos externos más 180 por n, 180n, más por menos, menos 180 por 2, 360, es igual a 180n. Este 180n que está sumando lo paso restando, y este que está restando, este 360 restando, lo paso del otro lado sumando. Me va a quedar la suma de los ángulos externos es igual a 180n menos 180n más 360. Me doy cuenta de una cosa. El 180n se elimina con este menos 180n y el resultado final va a ser que la suma de los ángulos externos en cualquier polígono, sin importar si es regular o irregular, siempre va a ser igual a 360 grados. Nos piden encontrar la fórmula del ángulo, la medida del ángulo interior en un polígono. Ya sabemos encontrar el total de los ángulos en un polígono. Ahora solamente nos están pidiendo el valor de uno solo. ¿Cómo le vamos a hacer para dar con la respuesta? Ya sabemos cuánto vale el total. Entonces, lo único que tenemos que hacer es el total de los ángulos internos, dividirlo entre el número de esquinas, es decir, entre el número de lados. La suma de los ángulos internos dividida entre el número de lados. La suma de los ángulos internos ya sabemos que es 180 por n menos 2. Por lo tanto, para la medida de cada ángulo interno, lo único que vamos a hacer es aquí sustituir 180 por n menos 2 entre n. Esta fórmula de aquí solo funciona para polígonos regulares. Nos piden encontrar la medida de cada ángulo exterior en un polígono regular. El ángulo exterior es el que se forma por la parte de afuera de un polígono al momento de extender uno de los lados. Entonces, ya sabemos cuánto vale el total de los ángulos externos. La suma de los ángulos externos siempre es igual a 360 grados. Entonces, para saber cuánto vale nada más uno de esos ángulos externos, lo único que tenemos que hacer es dividir 360 grados entre el número de esquinas, es decir, 360 entre el número de lados, entre n. Esta fórmula de aquí solo sirve para polígonos regulares.
En este problema me piden calcular el número total de diagonales que se pueden trazar desde todos los vértices de un polígono. Para resolver este problema voy a tomar como referencia solamente un polígono, un cuadrilátero. Entonces, para conocer el número total de diagonales que se pueden trazar por dentro de este polígono, se me ocurre una idea: multiplicar el número de vértices, multiplicar n, el número de lados que es igual al número de vértices, por el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice, por n menos 3. Y entonces va a ocurrir lo siguiente: tengo este vértice y de este vértice el único vértice que no es consecutivo es el de enfrente. Tengo un segundo vértice que es este de aquí y el único vértice que no es consecutivo es este de acá. Tengo ahora este vértice y el único vértice que no es consecutivo es el que tengo acá abajo. Entonces trazo una línea de regreso. Tengo este último vértice y el único vértice que no es consecutivo es el que tiene acá enfrente. Trazo una línea de regreso. Aquí tengo un problema. Si multiplico el número de vértices por el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice, lo que obtengo es la diagonal repetida dos veces en cada vértice. Es decir, la suma de las diagonales multiplicada por 2. Aquí cada diagonal está repetida, ¿ok? Entonces, para quedarme solamente con la suma de las diagonales, lo que se me ocurre es este 2 que está multiplicando, pasarlo a dividir del otro lado, y entonces la suma de las diagonales es igual al número de lados por n menos 3 entre 2. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente: como divido entre 2 el total, lo que va a pasar es que me voy a quedar con la mitad de las diagonales. Es decir, va a ocurrir lo siguiente: me voy a quedar solamente con la diagonal azul y con la diagonal café. Nos piden encontrar la medida del ángulo A y la única información que nos están dando son estos 6 ángulos. Con esta información es más que suficiente para saber que estamos hablando de un hexágono irregular. Es un hexágono porque tiene 6 ángulos y el número de ángulos es igual al número de lados. Y es irregular porque todos los ángulos valen diferente. Entonces vamos a suponer que este ángulo de aquí es el que vale 5x. ¿Cómo vamos a relacionar esos 6 ángulos? Podemos relacionarlos con la fórmula de la suma de los ángulos internos. La suma de los ángulos internos, si usamos esta parte de aquí, 5x más 3x más 2x más 4x más 6x más 5x, la suma de los ángulos internos es igual a 25x. Pero también la suma de los ángulos internos es igual a 180 por el número de lados menos 2. Estamos hablando de un hexágono. Entonces solamente sustituimos el número de lados. 180 por 6 lados menos 2. 180 por 6 menos 2 son 4. 180 por 4 son 720. La suma de los ángulos internos es igual a 720 grados. Y también la suma de los ángulos internos es igual a 25x. Entonces, por propiedad de las ecuaciones, si esto es igual a esto, entonces 25x tiene que ser igual a 720. Entonces podemos decir que 25x es igual a 720. El 25 pasa a dividir 720 entre 25 y 720 entre 25 es igual a 28.8. No nos están pidiendo el valor de x, nos están pidiendo el valor del ángulo A. El ángulo A es igual a 5x. El valor de x ya lo tenemos, nada más tenemos que sustituir. X vale 28.8. 5 por 28.8 es igual a 144. El ángulo A mide 144 grados.